Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos ya por concluir nuestro pabellón veracruzano de diseño y estamos realmente muy honrados y emocionados por la presencia de la doctora María Teresa Montalvo Romero esta tarde para hablar sobre los derechos de autor en la era de la inteligencia artificial. Me voy a permitir leer una breve semblanza de la doctora y a continuación le cederé el uso de la voz y al final podremos conversar con ella. Vayan preparando sus preguntas, ya sea a las personas que están aquí en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa o aquellos quienes nos escuchan de manera remota a través de las redes sociales de la Galería de Arte Contemporáneo y de las redes de la Secretaría de Cultura de Veracruz. Entonces, bueno, sin más, comenzamos. La doctora María Teresa Montalvo Romero es doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, docente de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor con perfil deseable por parte de la SEP, responsable del cuerpo académico Transformaciones Jurídicas, nivel consolidado, del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana. Ha desempeñado diversos puestos en la administración pública en los estados de Michoacán y Veracruz, en México. Ha impartido docencia a nivel internacional en la Universidad de Texas, en Austin, en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, en la maestría en Historia de la Universidad Industrial de Santander, Colombia, en la Universidad de Pereira, Colombia, en la Universidad de La Habana, entre otras. Ha coordinado y participado en diversos foros, congresos nacionales e internacionales del área jurídico-económica, además de ser autora de diversos artículos, capítulos de libros y libros como El nuevo derecho económico en el contexto de la globalización, el derecho internacional económico en los flujos comerciales, el financiamiento y mercantilización de la educación superior, mito o realidad, técnicas de investigación jurídica, la globalidad jurídica económica y su aplicación a los negocios internacionales en México, los intangibles y el tangible mundo del derecho. Es integrante de la Red Internacional de Investigación de Transformaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Veracruzana, donde participa en la organización, gestión y realización y evaluación de las actividades propias de la red. Trabaja en los dos licenciaturas en Derecho Económico Global, en Enseñanza del Derecho Económico, en la Educación Superior, y en estas líneas ha trabajado en temas como globalización, tratados internacionales en materia comercial, propiedad intelectual, educación, migración, entre otros. Entonces, sin más, adelante, doctora. Muchas gracias. Pues primero agradecer la invitación, es un gusto estar aquí con un público, debo decir que creo que diferente, no son abogados, si no estoy equivocada. Me decían que un poco más enfocados al diseño, así que bueno, espero que esta, que es una charla con cosas que están hoy en día pues muy de moda, ¿no? La inteligencia artificial creo que está en nuestra vida desde hace mucho tiempo, pero no la habíamos sentido, no la habíamos utilizado tanto como la hemos ahora, pero pues junto con esa inteligencia artificial y con el desarrollo de la tecnología, pues viene el derecho. No hay que olvidar que el derecho tiene como función primordial pues regular todo aquello que se hace costumbre, que se hace constantemente, y entonces tiene que entrar ahí el derecho a regularlo. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y por el otro lado pues tenemos a la propiedad intelectual, que ahorita vamos a ver más a fondo, pero bueno, que está ahí con unos signos de interrogación cuando hablamos de derechos de autor e inteligencia artificial. Vamos a iniciar por entender y dar una visión general de qué son los derechos de autor, cuál es la legislación que está y que la aplica en México, y algunas cosas para poder entender después cómo la podemos regular en la inteligencia artificial. Bueno, los derechos de autor surgen de algo que conocemos como propiedad intelectual. Este es el gran marco y se llama propiedad intelectual porque tiene que ver pues con eso, con el intelecto, con las creaciones, tiene que ver con todo aquello que el ser humano
crea a partir de una idea, crea a partir de una necesidad. Y ustedes tienen ahí, no se está pasando, aquí en la compu se está pasando, pero ahí en la pantalla no. Entonces, ahí sí lo checan. Bueno, si no se los leo. La propiedad intelectual es el conjunto de disposiciones jurídicas establecidas en la Constitución, en los tratados internacionales, en los lineamientos, en las leyes, en los reglamentos, y que le otorga a los individuos que crean, que inventan, a través de las instituciones o para las instituciones o para las empresas, un reconocimiento que los hace, les otorga un derecho y una protección. Ese derecho y esa protección tiene que ver propiamente con esta propiedad intelectual, tiene que ver con aquello que regula y le da la opción a ese autor de poder hacer con esa obra pues lo que quiera. Bueno, esta propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas: los derechos de autor y la propiedad industrial. A grandes rasgos, la propiedad industrial, que no es el tema que vamos a ver ahora, tiene que ver con lo que se hace en la industria, con lo que se hace en la empresa. Marcas, patentes, modelos tridimensionales, las denominaciones de origen, las franquicias. Con todo eso tiene que ver, y hay un órgano, hay una institución que se encarga en México de ese registro y es el INPI, ¿no? Esa es la otra parte de la propiedad intelectual. Pero lo que nosotros venimos a platicar ahora pues son los derechos de autor, que tiene que ver no con la empresa, sino que tiene que ver con el arte, tiene que ver con la ciencia, gracias, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con todo aquello que creamos, que escribimos, con la pintura, tiene que ver con una serie de cosas que están ahí para generar recursos, pero no para resolver un problema en la industria, no para resolver un problema propiamente en la empresa. ¿Qué son entonces los derechos de autor? Bueno, los derechos de autor son el acto volitivo, porque tiene que ver con la voluntad del ser humano. Y todas las legislaciones, todas las normas son y hacen hincapié en decir, son creaciones del ser humano. Son creaciones del intelecto humano. Son creaciones del hombre y que tiene que ver con la titularidad de ideas y cosas que están enfocadas a la ciencia, al arte, a la arquitectura, a la pintura, a la cinematografía. Esos son los derechos de autor. Si ustedes se fijan, son dos ramas completamente diferentes, regidas por la propiedad intelectual. Obviamente en nuestro país, consecuencias sobre todo de los fenómenos, del fenómeno global y de que en 1994 teníamos ya encima el 1 de enero la entrada en vigor de lo que era el Telecán. Anterior entonces a la entrada en vigor del tratado, pues tuvimos que ponernos al día con la propiedad intelectual. Y entonces se modifican las leyes, se actualizan las leyes, entramos de lleno a la OMPI, entramos de lleno a la OMC y entonces dice, bueno, a ver, tienes que legislar y tienes que regular todas las cuestiones que tengan que ver con propiedad intelectual. Y entonces, a partir de ese momento tenemos las dos leyes, la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de Protección a la Propiedad Industrial. La última reforma de ambas leyes fue en noviembre del año 2020. Esa es la reforma, la actualización más reciente que tienen ambas, y esas mismas dos leyes son reglamentarias del artículo 28 de nuestra Constitución. El artículo 28 solamente como referente tiene que ver con los monopolios, tiene que ver con todas esas actividades que solamente el Estado puede hacer o que podemos hacer los particulares, pero que la misma Constitución nos faculta para llevarlas a cabo. De ahí se deriva entonces esta ley y lo que ustedes tienen ahí en pantalla es el artículo 1 de esta ley, que señala de manera muy clara a qué se va a dedicar la ley, a quiénes rige, qué es lo que va a regular la ley.
Y en ese sentido, si ustedes leen ahí, pues obviamente tiene que ver con todo el acervo cultural de la nación, tiene que ver con las creaciones de los autores, tiene que ver con los productores, con los organismos de radiodifusión, tiene que ver con los editores, con las ejecuciones, con las ediciones, con las cosas que ustedes hacen, ¿no? Entonces, ese es el objeto de la Ley Federal del Derecho de Autor, insisto, modificada, la última modificación es en noviembre del 2020. Y les puse ahí abajo, tienen ustedes el artículo 12, porque, para que podamos más adelante hablar de inteligencia artificial, ustedes fíjense qué dice o qué entendemos por autor en la Ley Federal de Derechos de Autor. Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. La persona física, no la persona moral. No un algoritmo, no una máquina, la persona física, o sea, el ser humano. Ahí. Este mismo ordenamiento, la Ley Federal de los Derechos de Autor, otorga dos tipos de derecho. Ustedes registran una obra y entonces en ese registro les va a otorgar la ley dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales nacen y mueren con el autor. Los derechos morales son intransferibles. Los derechos morales no los puedo heredar a mis hijos. La autoría de la obra es única y exclusivamente de quien la registra. Por ahí les digo, tenemos un grave problema en México de falta de cultura del registro. A veces hacemos muchas cosas y decimos, qué tardado hacer los trámites, ¿no? Además ha de ser muy caro. Bueno, ni es tardado ni es caro. Entonces, tratemos de registrar porque en la medida de eso pues no nos ganan nuestras ideas. Hay un principio general del derecho que es primero en tiempo, primero en derecho. Si alguien les gana o ustedes les platican y va y lo registran, lo van a tener que llevar a litigio para pelearlo. Entonces mejor es registrarlo. Entonces cuando hacemos ese registro, la ley nos da derechos morales. Insisto, son únicos y exclusivamente del autor y son intransferibles. Junto con esos derechos morales, nos da los derechos patrimoniales, lo que nos permite generar dinero, lo que nos permite las regalías, lo que nos permite cobrar, ¿no? Esos derechos patrimoniales sí los puedo heredar, esos derechos patrimoniales sí los puedo transferir. Esos derechos patrimoniales son durante toda la vida del autor y 100 años después de la muerte del autor. Lo pueden tener los hijos, los nietos. No sé si tienen como más o menos claro que fue así como un asunto muy sonado en nuestro país, el caso de Cantinflas. ¿Lo recuerdan? Y entonces Cantinflas se muere, Mario Moreno, y ahora ¿a quién se le quedan todos los derechos? Las películas, el nombre, la imagen, todo, ¿no? Y se van a litigio el hijo y el sobrino. Y bueno, ahí lo ganó primero el hijo, ya murió el hijo, ahora los tiene el sobrino. Esos derechos patrimoniales, pero los derechos morales son intransferibles. Los derechos morales son únicamente del autor y los derechos patrimoniales me permiten tener ganancias. Ahí tienen ustedes más o menos una idea general de esto que les acabo de decir. Corresponde al autor el derecho de explotar de manera única y exclusiva sus obras. Nosotros los autores o ustedes los autores decimos dónde se publica, cómo se publica, cedemos los derechos, no cedemos los derechos, ¿ok? Y por otro lado, bueno, esos derechos patrimoniales son los que me permiten sí tener ganancias en caso de que pues lo querramos así. ¿Qué obras o en qué áreas tenemos o cubre o regula la Ley Federal de Derechos de Autor? Ahí tienen ustedes las áreas, están en el artículo 13 de la legislación, es muy, muy amplio, cabe casi todo lo que pudiéramos hacer en materia de ciencia, en materia de arte, en materia de cine. Tienen el área literaria, musical, con o sin letra. Bueno, les cuento que le platicaba yo a Nelly que en mi cuerpo académico estamos por presentar en unos 2 meses un audiolibro en materia de derecho, pensando en el grupo de estudiantes que son débiles visuales y que se presenta la gran disyuntiva para quienes damos clase de cómo le enseño derecho a una persona que no ve, ¿no?
Entonces, en un audiolibro pusimos 8 experiencias educativas de derecho, en 45 minutos lo básico que tienes que saber sobre 8 materias, pero contratamos a unos músicos que nos hicieron música original de fondo. Bueno, es solamente la música sin letra. Estaban tomando tequila y la canción se llama Una mañana con tequila. Así se llama la canción del libro. Bueno, cuando registramos el libro y nos dan el ISBN del libro, al mismo tiempo queda registrada aquí en el Indautor esa música sin letra, ¿no? Bueno, tienen ahí también todo lo que se refiere a la danza, a la cuestión dramática, pictórica, escultórica, caricaturas o historietas, arquitectura, cinematografía, programas de radio y televisión, programas de cómputo, todo el software que se utiliza en las máquinas, el software de las computadoras, el software que utilizamos en las empresas, no es propiedad industrial, es derechos de autor, que se aplica, si quieres, en otro ámbito, pero se registra como derechos de autor. Bueno, tienen ahí ustedes entonces todo lo que la ley establece, artículo 13, de áreas o reglas, materias en las cuales entra el Indautor. Y aquí tenemos al organismo encargado de regular, el organismo encargado de aplicar la normatividad. Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Cultura y que tiene más o menos, de manera muy resumida, esas funciones. Si ustedes se fijan, obviamente la función principal es proteger y fomentar los derechos de autor. Es obligación del Estado garantizarme que mis derechos de autor van a estar protegidos. ¿Se protegen cómo? Con el registro y con lo que hace el Indautor, Instituto Nacional de Derechos de Autor. Funciona muy bien, hay cosas que funcionan muy bien en este país y el Indautor funciona desde hace muchos años bastante bien. Entonces, pues ahí tienen ustedes mantener actualizado el acervo histórico, promover la cooperación internacional. Cuando decimos promover la cooperación internacional, existe derivado de la ONU, la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el organismo que se encarga de todos estos bienes, tanto de los derechos de autor como de la propiedad industrial a nivel internacional. Y cada uno de los países, a su vez, al interior de sus territorios, tienen nuestros organismos, como en el caso del Indautor en nuestro país. Lo que ustedes tienen ahí es que les quise traer una imagen de cómo pueden ustedes ingresar para registrar. No se llama Indautor, se llama Indarelin, la página donde ustedes ingresan, es esta. Y en este momento te dice, por ejemplo, que si vas a pagar, no pagues en Banco Azteca, porque tienen problemas con Banco Azteca, que para poder registrar tienes que tener la firma electrónica del SAT, si no, no puedes registrar. En cualquier régimen, tienes que, o sea, para que puedas hacer la cuenta, para que puedas para que puedas registrar, te van a pedir los datos del SAT. Es un poco para que el registro sea de mayores de edad. Es tratando de cuidar esa parte, ¿no? Porque realmente no vas a pagar impuestos. Pero si ustedes se fijan, casi para todos los trámites hoy en día nos piden la firma electrónica del SAT. Si vas a tramitar el título, firma electrónica del SAT. Si vas a hacer cédula profesional, firma electrónica del SAT. Bueno, es así como se ha convertido como en herramienta llave para entrar a muchas otras plataformas. Entonces, ustedes tienen que crear un correo con una contraseña y posteriormente te dice, en la siguiente página, cuando tú ya ingresaste al correo, ya entraste, pues todas las mismas materias que yo ya les mencioné en el artículo 13 de la ley, pues te dice ahí todo lo que regula y posteriormente, miren, yo hice nada más ahí un ejercicio para que ustedes pudieran ver tipo de trámite, ¿no? Yo ahí le puse obra y les abre todo el catálogo. Obviamente, dependiendo de lo que ustedes van a registrar, de la obra en la que ustedes van a registrar, les va a ir abriendo otras ventanas hasta que lleguen a lo que realmente quieren registrar. ¿Okay? Es muy amigable la página. Insisto, no es oneroso
o tan oneroso registrarlo. Por ejemplo, un ISBN para un libro, 500, 600 pesos. O sea, no es diferente si es un guión de una película, diferente si es una obra pictórica, diferente si es, pero bueno, ahí les va a dar exactamente los costos, les va a decir todo, y los lleva de la mano por toda la página. Se llama Indarelin. Si ustedes entran y buscan Indautor, les va a abrir la página del Indautor. Si ustedes buscan Indarelin, entonces entran directamente a la página del registro. Bueno, pero pues no todo podía ser bonito, ¿no? Entonces, como a veces se suelen violentar los derechos, pues esta no es la excepción. Como a veces solemos plagiar, como a veces solemos, pues esta imagen me gusta, la voy a poner. Entonces, pues tiene que haber un apartado jurídico que tenga que ver con los delitos en materia de derechos de autor. De la Fiscalía General del país se deriva esta, que es la unidad especializada en investigación de delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial. Y habíamos dicho, acuérdense, que la propiedad intelectual se divide en estas dos áreas. Esta unidad especializada pues tiene todo un proceso y un procedimiento a su vez para atender todas las quejas, todos los delitos, todas las denuncias que los autores que tienen protegidos, que tienen registro y que han visto violentados sus derechos de autor, pueden acudir a esta unidad, también es en línea, y hace empezar ahí sus investigaciones para poder llegar pues con el culpable, ¿no? En caso de que se pueda hacer llegar a quien violentó esos derechos de autor. ¿En dónde están los delitos en materia de derechos de autor? Pues obviamente en el Código Penal, es una materia federal. Las entidades federativas no lo regulan, lo regula el Código Penal Federal. Hay muchos delitos, yo solamente les quise poner ahí creo que 2 o 3, solamente para que vieran más o menos cómo funciona. Pero bueno, tiene que ver con toda la parte, por ejemplo, en lo que tienen ustedes ahí, de no fotocopiar los libros gratuitos de la Secretaría de Educación, ¿no? De no alterarlos, de no plagiarlos, de no, ay, pues es que se me perdió, pues lo fotocopio y ese lo doy a mi hijo, ¿no? Para que lo lleve así fotocopiado. Bueno, es delito. Obviamente el plagio es delito y, por ejemplo, tienen ahí una multa de 6 meses a 6 años de prisión, son penas privativas de libertad, y además de 300 a 3,000 días de salario mínimo como multa, más o menos unos 750,000 pesos al día de hoy, el salario mínimo, ¿no? Entonces, eso va a depender pues de lo que el juez establezca según la gravedad del acto, según la gravedad y hasta dónde se violentaron estos derechos de autor. Pero insisto, bueno, ahí tienen ya otra hipótesis normativa: a quien introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas, aquí en la Plaza Clavijero, aplica, ¿no? Cuando vemos las películas que no son originales, ¿no? Y te las venden. Cuando vemos la música que no está en las plataformas o en los CDs, ¿no? Que todavía algunas personas usan, bueno, es delitos en materia de derechos de autor. El catálogo es amplio, yo solamente les quise traer aquí alguna referencia para que ustedes tuvieran idea, sobre todo, de cuál es la legislación en la cual se establecen los delitos en materia de derechos de autor. Bueno, eso es lo que más o menos, de manera muy pequeñita, resumida, son los derechos de autor. Explicar los derechos de autor nos llevaría mucho tiempo, en las universidades es un curso, ¿no? Pero, pues el otro tema sobre el cual vamos a platicar hoy, pues es la inteligencia artificial, y después la vamos a relacionar con esos derechos de autor. Hay un sinfín de conceptos de inteligencia artificial.
Así como veamos el autor que vayamos a investigar, pues será el concepto que quizá más se adapte a lo que nosotros necesitamos o el que entendamos mejor. Yo ahí les puse un concepto muy, muy general. La inteligencia artificial es el nombre que se le asigna a una serie de tecnologías con características o capacidades que antes eran exclusivas del intelecto humano. El término se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como aprender o resolver problemas. Ahí tienen ustedes al autor, si lo quieren después checar. Pero, insisto, hay una serie de conceptos, pero bueno, la inteligencia artificial es usar la tecnología para resolvernos problemas. Usar la tecnología para hacernos la vida más fácil, usar la tecnología para no tener que buscar hacer y nos resuelva. Eso en la educación va a tener efectos o ya está teniendo efectos muy, muy graves. No sé si alguno de aquí es docente en cualquiera de los niveles de educación. ¿No les gusta? Bueno, los que somos docentes nos enfrentamos a eso, a cuando dices al alumno, bueno, yo doy clases desde hace 27 años en la Universidad Veracruzana y a mí me interesa mucho, sobre todo en las áreas de, yo estoy en FCAS, en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, tengo un doctorado especializado en Derecho Económico y entonces todo lo que tiene que ver con la empresa me encanta y me fascina. Y le digo a mis estudiantes que van a ser administradores de negocios internacionales, a ver, haz un ensayo. A ver, interpreta la ley. ¿Cómo vas a aplicar la ley si estás en la oficina y tienes varado el buque porque no puede llegar a la aduana con la mercancía? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a fundamentar? ¿Cómo lo vas a resolver? Y todo, hoy en día, todo lo resuelven buscándolo mediante inteligencia artificial. Vamos a tener serios problemas después para poder resolver si no tienen una máquina ahí a la mano. Hay algunos datos de hacia dónde puede llevar en materia económica la inteligencia artificial. Por algunas empresas dicen o están programando que la inteligencia artificial llegará a generar en el año 2030 16.500 trillones de ganancias. O sea, todas las empresas tendrán que usar inteligencia artificial. Ojo, se viene más el desempleo. Y por otro lado, el 70%, insisto, de estas empresas que hoy en día funcionan, pues sabrán también para el 2030 tendrán algo de, o algún tipo de, ocuparán algún tipo de derechos humanos. Digo de derechos humanos, de inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo proteger la inventiva del ser humano? ¿Cómo proteger la creación del ser humano? ¿Cómo competir con la inteligencia artificial? Hay una figura desde hace muchos años, desde la Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano, que nos ha funcionado muy bien en el mundo y que es la protección de los derechos humanos. Los derechos humanos son esas prerrogativas que tiene el individuo por el solo hecho de nacer y que tienen los estados la obligación de garantizarnos. A lo largo de la línea del tiempo, desde que se empezaron a crear los primeros derechos humanos o a reconocer los primeros derechos humanos, tenemos positivizadas cuando menos 3 generaciones de derechos humanos. La primera, que son como los derechos fundamentales, los derechos básicos, la vida, la libertad, y son los derechos civiles y políticos. La segunda, que bueno, ya tenemos libertad, ya tenemos vida y todo, ahora necesito empleo, necesito derecho al salario, necesito derecho a la salud, ¿no? De derecho al libre esparcimiento, derecho a una vivienda, y entonces surgen los derechos económicos, sociales y culturales. Segunda generación. Tercera generación, los derechos de la solidaridad y de la paz. El derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente sano, aquellos derechos que no tienen que ver con el individuo de manera, válgase la redundancia, de manera individual, único, sino que tienen que ver con la colectividad. Derechos de tercera generación. Y hace ya algunos años, bastantes, que se viene trabajando la cuarta generación de derechos humanos y que tiene que ver con los derechos en el ciberespacio, que tienen que ver con los derechos humanos en línea, que tiene que ver con los derechos humanos cuando estamos
no de manera presencial con otra persona, sino en este espacio en el que no estamos físicamente. Y en el que hoy en día pasamos más tiempo, a veces, que lo que pasamos conviviendo de manera real con las personas. Y entonces surge, consecuencia de todo esto de la inteligencia artificial, un término que es el control humano. ¿Cómo llevar a la categoría de derechos humanos esta posibilidad de que el ser humano no pierda el control sobre las cosas, no pierda el control sobre los inventos, no pierda el control sobre las creaciones, no pierda el control sobre todo aquello que hemos venido ganando a través de la garantía que tiene el Estado? Evitar, pues, este impacto negativo que tiene la inteligencia artificial hasta ese momento en el desarrollo del intelecto y de las creaciones y de los derechos protegidos por los derechos de autor. Esto está todavía en discusión, está en estudio, no es un derecho humano todavía con esa categoría, no está positivizado por la ONU, pero se está estudiando consecuencia de todo lo que se genera en la inteligencia artificial. Pero bueno, es muy seguro que sí lo van a aprobar. Bueno, les traje algunos ejemplos de cómo se ha regulado la inteligencia artificial y los derechos de autor. Seguramente ustedes vieron, esto fue un boom. Esa imagen está hecha con inteligencia artificial, no es la pintura original y la querían registrar. Lo voy a leer porque son términos más técnicos y para no equivocarme. Está generada por computadora e impresa en 3D. Ha sido desarrollada por un algoritmo de reconocimiento facial que durante 18 meses analizó los datos de 346 pinturas conocidas del pintor neerlandés. El retrato consta de 148 millones de píxeles y se basa en 168.263 fragmentos de las obras de Rembrandt, almacenados en una base de datos creadas para tal efecto. El proyecto ha sido patrocinado por el grupo bancario neerlandés con Microsoft. Bueno, lo querían registrar. El autor, el que ocupó la máquina, dijo, la imagen es mía. Y le dijeron, no. ¿Por qué? Porque no está creada por el ser humano. Lo creó la inteligencia artificial. Este fue uno de los primeros casos de discusión de si se podía o no registrar las obras realizadas por la inteligencia artificial. Ustedes tienen ahí en pantalla algunas de las decisiones que ha tomado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, consecuencia de una de las primeras leyes que se dan y que además se crea desde 1886, que es la Convención de Berna. La Convención de Berna se ha ido actualizando constantemente, modernizando de acuerdo a las necesidades de los derechos de autor, pero digamos que es la base legislativa que utiliza la OMPI y los tribunales internacionales para resolver en materia de derechos de autor. Bueno, todos los asuntos que han llegado a este Tribunal de la Unión Europea, y ustedes tienen ahí en particular uno que es una cuestión de plagio que se llevó a este tribunal, y la resolución que dio el tribunal se entiende en el sentido de que una obra original debe reflejar la personalidad del autor, lo que significa claramente que debe haber un autor humano para que exista una obra protegida. Y le dijeron, cometiste plagio, es delito, por más que hayas utilizado la inteligencia artificial. Después tienen otra opción de programadores también en Nueva Zelanda, en la India, en el Reino Unido, y todas las sentencias, todas en materia de discusión sobre derechos de autor e inteligencia artificial han sido en el mismo sentido. No podemos otorgarle el registro, la garantía, la protección, porque no está hecho por un ser humano. No sé si conocen esta historieta. Es una historieta en Estados Unidos, creada en su totalidad por inteligencia artificial. Las imágenes.
la autora, que la tienen ustedes ahí arriba, y lo que tienen abajo es el programa de inteligencia artificial, la aplicación con la cual hicieron las imágenes. La Corte en Estados Unidos le dice, yo te voy a registrar el guión, te voy a registrar todo lo que tenga que ver con la historia como tal. Eso sí queda registrado como derechos de autor, pero no las imágenes. Porque las imágenes no las realizaste tú, las realizaste mediante un programa de inteligencia artificial. O sea, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, como en Latinoamérica, la decisión de las sentencias ha sido unánime. No vamos a registrar y darle protección a derechos que no tengan la mano de un ser humano. Todos tenemos Facebook, ¿no? Creo. ¿Han leído alguna vez los términos y condiciones en materia de propiedad intelectual? ¿Qué pasa con lo que nosotros subimos al Facebook? ¿Qué pasa con nuestra imagen? Para los que están tomando fotos y video de una servidora, yo les diría, no lo pueden publicar, porque tengo un derecho humano a mi imagen. Y solamente con mi autorización lo pueden publicar. Ese ejemplo, pueden publicarlo. Pero ese ejemplo. Si ustedes se fijan, ahora en los antros y demás, cuando quieren subir un video, le ponen emojis a las personas y les tapan la imagen por este derecho a la imagen. Bueno, ¿qué dice Facebook en relación a cuando subimos nuestras imágenes, a cuando subimos pues fotos y demás? Esto está en los términos y condiciones de Facebook. No sé si alguna vez lo habían leído, pero le cedemos todos los derechos a Facebook y en caso de que esas imágenes estén protegidas, Facebook dice, es tu responsabilidad, tú eres el delincuente, porque debiste de haber leído lo que yo te estoy poniendo para términos y condiciones. Pero como todo mundo lo que queremos es tener la cuenta, pues entonces, enter, ya no me importa, ¿no? Y no leo. Bueno, esa es la segunda parte. Si usas contenido protegido por derechos de propiedad intelectual que poseemos o ponemos a disposición nuestros productos, tales como imágenes, diseños, videos o sonidos que ofrecemos y que tú agregas al contenido que creas o compartes en Facebook, nos reservamos todos los derechos sobre dicho contenido, pero no sobre los tuyos. ¿Está claro? Bueno. Y por último, la estrella de la inteligencia artificial. ¿Todos hemos ocupado el ChatGPT? Sí, no es una maravilla. Bueno. ¿Han leído los términos y condiciones del chat en cuanto a lo que ustedes están utilizando? A ver, hazme un ensayo sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual. Yo le pedí para esta plática, le dije, hazme una presentación de derechos de autor y propiedad intelectual. Cuartilla y media, me hizo, sin imágenes, puro texto. Pero yo les quise, y se los voy a presentar como capturas de pantalla para que vean exactamente cómo lo presenta la aplicación. Quejas de derechos de autor. ¿Lo han leído alguna vez? No, bueno. Quejas de derechos de autor. Se cree, si cree que se han infringido sus derechos de propiedad intelectual, o sea, si GPT utilizó lo que ustedes escribieron para dárselo a alguien más, sin darles el crédito. Entonces, puedes llenar e irte a San Francisco a litigarlo. No hay otra forma de hacerlo. Mandas todos esos datos y te dicen, la corte está allá. Si quieres que protejamos tus derechos de autor y te quieres quejar, nos vemos en California. Las reclamaciones por escrito relacionadas con la infracción de derechos de autor deben incluir la siguiente información. Una firma física o electrónica de la persona autorizada para actuar, si es que no podemos ir nosotros, pues su abogado.
una descripción del trabajo protegido por los derechos de autor que afirma que se han infringido, una descripción de dónde se encuentra el sitio, el material donde violentaron nuestros derechos de autor y su dirección, número de teléfono y demás, una declaración y todo lo demás que pues funciona como una denuncia. Exactamente así, pero lo haces a través de eso. Ahí está la declaración. Y no puede asignar ni delegar ningún derecho u obligación en virtud de estos términos, incluso en relación con un cambio de control. Esto es, te sujetas completamente a lo que dice ChatGPT y lo que tú creas y lo que dice tu legislación, no importa. Jurisdicción, estos términos se regirán por las leyes del Estado de California, excluyendo conflictos de leyes o principios de cualquier otra naturaleza. Quiere decir, no importa que yo vivo en México, se litiga en California. Es un poco como cuando compramos en el e-commerce, ¿no? ¿Sí han leído? Bueno, eso aplica una cuestión de competencia por territorio. Una nota sobre la precisión. Fíjense bien, esto es bien interesante. Los servicios como ChatGPT generan respuestas leyendo la solicitud de un usuario y luego prediciendo las siguientes palabras más probables que podrían aparecer en las respuestas. En algunos casos, las próximas palabras más probables pueden no ser las más exactas. O sea, lo que nos da la inteligencia artificial, siempre duden. No es exacto. Por esta razón, no debe confiar en la precisión de los hechos de los resultados de nuestros modelos. Se observa que la salida de ChatGPT contiene información personal objetivamente inexacta sobre usted y desea que corrijamos esa, bueno, mandas el correo y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, ahí nos los está diciendo para que no digamos que no sabemos que la información que nos está dando no era verdadera. Bueno, ¿qué pasa? Porque una de las cosas que se están litigando mucho es si podemos poner como coautor a la inteligencia artificial. O si podemos escribir nosotros y poner como coautor al que creó el programa o el software que me ayudó o que estoy utilizando en la inteligencia artificial. Bueno, ahí se lo resuelve el ChatGPT y dice, los creadores que desean publicar su propio contenido escrito, por ejemplo, un libro, un compendio y demás, creado en parte por la inteligencia artificial, deben hacerlo bajo las siguientes condiciones. Será publicado única y exclusivamente bajo su responsabilidad por aquello de violación de los derechos de autor. Esto es, ellos no tienen ninguna responsabilidad. El papel de la IA en la formulación del contenido se revela claramente de una manera que ningún lector podría pasar por alto y que un lector típico encontraría lo suficientemente fácil de entender. Y bueno, tienen ahí una serie de cosas que pide la inteligencia artificial, en este caso esta aplicación, para poder poner o utilizar y decir que lo hice mediante la inteligencia artificial, ¿no? Le pedimos amablemente que se abstenga de compartir resultados que pueden ofender a otros. Y por último, aquí hay un lenguaje estándar que puede usar para describir su proceso creativo siempre que sea preciso. El autor generó este texto en parte con GPT. O sea, nos están sugiriendo que si lo vamos a utilizar la inteligencia artificial, digamos que en parte lo hicimos utilizando esto, pero no, la aplicación no es responsable de la violación de esos derechos de autor. ¿Okay? Son de esos temas y letras chiquitas que nadie lee, ¿no? Son de esas cosas que decimos, pues no me va a aplicar, y son de esas cosas que dices, pues yo lo que necesito es hacerlo y pues me lo resuelve. Bueno, solamente para terminar, y este ya es como una, bueno, algo que les sugiero. Este es un libro, uno de los más recientes que tengo. Si tienen querer aprender como lo básico de los derechos intangibles de la propiedad intelectual, ese es un libro que lo tienen al alcance, está en mi página de manera electrónica, completo, es de acceso gratuito, y viene cómo se regula la propiedad intelectual de manera general en el Facebook, en YouTube, en Instagram,
en todas las plataformas, pero además les va explicando toda la legislación nacional, toda la legislación internacional, por ejemplo, en el caso de las marcas, todo lo que es el Sistema Madrid y todo lo que tiene que ver con los derechos de autor. Si ustedes ponen mi nombre completo en Google, les aparece mi página personal y ahí están todas mis publicaciones, incluida esta. Bueno, pues por mi parte es todo, les agradezco mucho. Ay, muchísimas gracias por esta espléndida charla, presentación, y yo debo de dar fe, está súper fuerte, ¿verdad? Debo dar fe que acudí a la página personal de la doctora y en efecto hay en libre acceso una importante cantidad de documentos, artículos, libros que tienen este estilo ameno, sencillo, claro, sobre la propiedad intelectual, otros temas también, no exclusivamente también hay otros temas de derechos humanos, por supuesto derecho económico, y yo la verdad, después de escuchar esta presentación, es decir, yo pienso que todos estamos igual y quisiera invitarlos también si quieren preparar sus preguntas o comentarios, pero en términos generales yo quería, bueno, agradecerle este panorama que nos planteó y todas las expectativas que nos produce este tema de la tecnología tan vertiginosa, tan cambiante, es decir, no hace mucho tiempo estábamos usando disquetes de 3,5 y hoy en día eso parece que ha quedado completamente borrado. Y el tema de la propiedad intelectual ya lo vimos, que bueno, por lo menos esa cuota de tienes que ser humano para poder proteger el derecho, que parece como muy obvia, pero que es la resistencia del control que nos queda, que me parece que debería de estar ahí en efecto y no dejarla en las manos libres. Yo pienso que hoy en día todavía te da cierto descrédito que digas, este texto lo hice en ChatGPT, ¿no? Como que buscamos ocultar eso, porque todavía estamos en un contexto en el que, ay no, qué pena decir que es. Pero vemos que también hay toda una apertura laboral muy grande e importante en la que la asistencia de la inteligencia artificial nos proporciona un apoyo único, ¿no? La creación de las imágenes, los pequeños textos de las redes sociales que se multiplican, es decir, es esta dualidad entre nos presta un servicio muy útil, lo agradecemos, y por otro lado, ojo que no se nos vaya de las manos, porque entonces, si no está bien reglamentado, pueden ocurrir ejemplos como los que puso, yo pensaba uno en Amazon que fue muy famoso, la creación de libros para niños, como si fuera una licuadora o un cóctel, libros para niños con imagen, con protagonista animal para que sea una fábula, con ciertas imágenes, y pum, Amazon lanzaba a venta en sus páginas ciertos tipos de libros, ¿no? Entonces, yo pensaba justo la inclusión de la ética en este tipo de decisiones, por supuesto del derecho internacional y el derecho en cada uno de los países. Lo mencionaba también la doctora en su conversación. En México, a la muerte del autor hay que esperar 100 años para que se pueda, pues bueno, eso, usufructar o venderla en diferentes posibilidades la obra literaria de un autor. No es la misma regla, no es el mismo número de años para otras legislaciones en el mundo, pero yo quería como preguntarle un poquito si tiene como una proyección o una predicción donde esté incluida también el aspecto de la ética en la creación de contenidos originarios y el arte, doctora, para empezar. Hay una legislación ya aprobada en la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Es la primera norma a nivel mundial aprobada y la regla, digamos que el hilo conductor de la legislación es la ética. Y en México hay 2 iniciativas de ley presentadas, una hace unos 2-3 años y la otra más reciente, no han prosperado, está en la discusión. Yo creo que todo el mundo como que le tiene miedo, ¿no?, a legislar algo que vaya a ir en contra
propiamente y que llegue un momento en que pueda ser o que se nos salga de control. Pero sí en ambas, tanto en las iniciativas que hay en nuestro país como en la ley que ya está aprobada en la Unión Europea, la regla es la ética. Así que sí, se está haciendo basado, cuando menos ahora, la ética es una cuestión como subjetiva, ¿no? Lo que es ético para alguien, pues puede no serlo para otra persona. Entonces, en esos términos tan subjetivos puede venir un poco la ambigüedad de la ley, y entonces ahí es donde es como muy, muy delgada la línea, ¿no? Pero bueno, sí se están haciendo esfuerzos, sí o sí vamos a tener que regular en todos los países la inteligencia artificial. Y no es que hay que satanizarla, eso pasó igual como cuando la globalización y todo el mundo satanizaba la globalización, ¿no? No es que sea mala, nos resuelve mucho, o sea, realmente tenemos a veces más eficiencia, ¿no? O somos más eficaces también en relación con hacer las cosas más rápido si utilizamos. Aquí la cuestión es, ¿qué puedo proteger? ¿Y qué le puedo otorgar un derecho que genere garantías por parte del Estado cuando eso no está hecho por un humano? Esa es la clave. De acuerdo, y además en este aspecto de no satanizar y sí, en todo caso, potenciar las bondades que tiene, lo sabemos hoy en día. Empezó usted hablando del tema del audiolibro para estudiantes de la comunidad ciega que tenemos en nuestra comunidad universitaria, y finalmente eso es un tipo de inteligencia artificial, la posibilidad de estar empleando ciertas aplicaciones o herramientas tecnológicas para poder leer en voz alta a nuestros estudiantes, ¿no? Y ese acompañamiento, yo luego lo veo con mis estudiantes, porque también de literatura está presente el tema del ChatGPT, por ejemplo, y lo que vemos también es el tipo de pregunta que le hagas es el tipo de respuesta que haces. Hay que también saber preguntar, y para saber preguntar hay que tener cierto conocimiento, ¿no? Y eso nos daba mucha risa, porque cuando hacíamos preguntas más complejas, el ChatGPT se mantenía en respuestas como muy básicas, ¿no? Y no sabe cómo discernir entre un pensamiento mucho más complejo. Es decir, te resuelve en este momento aspectos que pueden ser útiles, o herramientas, ¿no?, sencillas que te pueden explicar temas, pero ya todo este componente de pensamiento complejo no está tan presente, ¿no? Sí, a ver, por eso es que la misma aplicación te dice, no confíes ciegamente, ¿no? Para poderle preguntar algo, para pedirle algo, tienes que haber leído sobre eso, tienes que haber… Si nosotros abriéramos, por ejemplo, bueno, ahí en mi página tiene algunos artículos con un catálogo de aplicaciones en materia de inteligencia artificial que sirven para 1000 cosas, pero tú entras y si no tienes algún conocimiento básico sobre el tema, ni siquiera las puedes utilizar, ¿no? Entonces no es que todas sean tan amigables, no es que todo sea tan fácil, requiere un conocimiento anterior, y obviamente ese mismo conocimiento te va a ayudar a discernir si eso que te está dando es o no una buena opción para presentarlo en cualquier otra parte. Es el riesgo. Sí, y de hecho, bueno, en tema de diseño, que también es susceptible de ser utilizada la inteligencia artificial, pues nos plantea también nuevos retos y desafíos entre esta mirada que tenemos del artista que crea como desde una plataforma, un desarrollo tecnológico, pasando por una plantilla para una presentación, ¿no? Que hoy en día, pues Canva, que es súper utilizado, también ahí detrás diseñadores e inteligencia artificial, ¿no?, que cobran una cuota, pero no se la quedan los creadores, sino las plataformas, ¿no?, que lo vemos potenciado en esos elementos. También plantean nuevos desafíos, ¿no? Yo no sé si hay algún en la sala, nuestros diseñadores, gente de letras que puedo ver, si quieren alguien levantar la mano y hacer alguna pregunta para estar como interactuando un poco con la doctora. Sí, por favor. Hola, bueno, muchas gracias por la plática. Estoy un poco asustada con algunos contenidos, pero bueno, aprovecho a preguntar una duda muy particular. Por ejemplo, hablaba de cuando uno publica en las redes sociales, pues ya creo que pertenece
a la plataforma, ¿no? Lo que uno publica. Sí. Entonces, en el caso de, por ejemplo, artistas, que Jalapa está llenísimo de artistas, quienes publican primero en una plataforma sin haber registrado su obra, ¿cómo pueden ahora registrar o ya no se puede? ¿Cuál sería? A ver si te entendí. Si el artista no registró, lo hace público y luego registra, ajá, ¿esa es la pregunta? Sí, se puede hacer sin problema. Mientras tanto, alguien más no lo haya registrado. Ah, okay. O sea, por eso les decía yo primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Yo les digo a mis estudiantes, si tienen una idea, por más locas que sean, no la platiquen a nadie. Vayan y registren. Y luego ven si funciona o no funciona, ¿no? Sí. La cuestión de la imagen, que era el ejemplo que yo ponía, el derecho a la imagen lo tenemos todos, sin ser artistas. No tengo que registrarlo en ningún lado, es mi imagen y no puedes usarla sin mi autorización. Los artistas, cuando ni siquiera tienen tampoco una marca, por ejemplo, o no tienen registrada su imagen, digamos que tú vas a un concierto y grabas al artista, a ese artista quizá local, al artista que está emprendiendo, ¿no? Bueno, si solamente pasa el artista, igual y tú pones los créditos y no te van a decir nada, ¿no? El problema está cuando, por ejemplo, uno de los asuntos que llevaba yo es que suben en una clase de Zumba y subían sus videos con música, ¿no? Y todos se los bajaban, el Facebook. Y decía, bueno, es que no basta con poner no tengo los derechos, es que hay que buscar en la legislación y en el reglamento cuántos minutos puedes utilizar. Si yo hubiera hecho esta presentación con música, yo no tendría límites, porque para efectos académicos y de enseñanza puedes utilizar la canción completa si quieres, pero tienes que demostrar que no estás lucrando con eso. Y a mí nadie me está pagando, entonces podría, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿no? Cada caso es diferente, cada asunto es diferente, tiene sus propias características y se resuelve con la misma ley, pero de manera diferente. Muchas gracias. ¿Alguien más por aquí? Sí. Bueno, por ejemplo, cuando un menor de edad crea una obra y a lo mejor no tiene todavía su RFC, ¿él cómo puede proteger su obra? Bueno, hoy en día, por ley, todos tenemos RFC, seas menor o mayor de edad. No eres contribuyente, no pagas los impuestos, pero tú vas y sacas tu licencia, eres estudiante y viene el RFC. Entonces, primera cosa. Segundo, tienes un representante legal, si eres menor de edad. Entonces, el representante legal tiene que tener firma y entonces te representa. Cuando tú seas mayor de edad, te regresa tus derechos. Gracias. Acá atrás hay otra pregunta. Buenas, muchas gracias por la plática. Bueno, quisiera comenzar como mencionando que yo soy muy escéptico de los derechos de autor y la propiedad intelectual, porque hay varias cosas ahí que se me hace que son en beneficio de entidades privadas e industriales, más que sobre personas, digamos, comunes y corrientes como los artistas jalapeños o cualquiera, ¿no? Por ejemplo, es el límite de los 100 años. No estoy seguro cómo inició la historia en México, pero sí sé que en Estados Unidos originalmente creo que eran 20 años, luego 50 y luego 100. ¿Por qué? Porque Disney quería la propiedad sobre sus personajes e hizo el lobbying, ¿no? El cabildeo, que es básicamente un soborno a los legisladores para que lo pusieran a 100 años, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita Winnie Pooh y otros ya son libres y ya se están usando, pero si se tardó tanto fue porque Disney quería proteger su propiedad intelectual, no para defender artistas o gente, era para empresas. Ajá. Nada más, ojo, los derechos morales son siempre el mismo autor. Lo que queda son los derechos patrimoniales. Uh-huh. O sea, el hecho de que tú puedas generar ganancias, generar recursos, regalías, ¿no? Sí. A eso se refiere los 100 años. Sí, aún así soy más
de la idea de que la información, la creatividad y el conocimiento nacen libres y pues son las empresas quienes los encadenan, ¿no? Como un ejemplo muy claro es en el mundo de la programación, ¿no? Que la gran mayoría de software se hace con código robado, entre comillas robado. ¿Por qué? Porque los desarrolladores lo comparten libremente, en foros, se preguntan, ¿no? Hay como un comunismo ahí implícito en donde se comparten su creatividad y la gente empieza a construir sobre ello, ¿no? Si todo el código se empezara a privatizar, no tendríamos ni el 10% del software que tenemos ahorita, ¿no? O todas las empresas estarían replicando el código que ya hicieron otras tantas empresas, ¿no? Y las empresas aprovechan de eso porque no pagan derechos a los proyectos que son gratis, muchas cosas. Pero sobre la IA, como que me intrigaba mucho esto que mencionó, ¿no? Sobre que no está hecho por un humano. Pero eso es muy cuestionable, ¿no? Porque aunque yo creo que la IA tiene como su propia lógica, su propio ser, digámoslo así, ¿no? Que lo hace un ente no humano, también no creo que sea solo la IA la que hace las cosas, ¿no? Por ejemplo, en ese libro que mostró de Amazon y en otros tantos, se requiere un constante entrenamiento, diálogo con la máquina para que vaya generando un estilo, para que vaya generando el output que tú quieres, ¿no? Y uno podría decir, ay, pero eso no es talento porque solo lo escribes, ¿no? Y bueno, eso decían también cuando comenzó el diseño digital con computadora. Ah, tú no eres un artista, solo estás dando clics y jalando cositas y eso no te hace un artista, ¿no? Solo estás manejando un aparato. Pero ahora ya está muy normalizado que usar Photoshop puede ser una obra de arte y se puede registrar y todo eso, ¿no? Entonces, no me parece que sea tan clara, no me parece nada clara la distinción entre lo hizo una IA o lo hizo un humano, ¿no? Porque el humano también, para hacer cosas, cualquiera puede hacer una imagen, ¿no? Y acá vimos en la exposición que está afuera, hay unas imágenes muy interesantes y otras muy básicas, ¿no? Que le pones gato comiendo sandía o yo qué sé, y te va a salir eso. Pero si quieres lograr algo más interesante, una visión que tú tengas, tienes que saber cómo pedírselo a la máquina, ¿no? Ahí ya hay un trabajo de creatividad, un trabajo de diálogo, lo que tú dijiste, ¿no? Tienes que saber cómo preguntarle cosas, ¿no? A la máquina. Entonces ahí hay un trabajo creativo y sin contar también lo que se mencionó, ¿no? Que hay desarrolladores detrás de la IA, que pues la empresa, ¿no? Entonces, ahí más bien me parece, mi pregunta o mi cuestionamiento sería que no parece más bien que aquí se ve cómo la ley está intentando regular algo que no entiende completamente o no tiene ni siquiera los conceptos para nombrar, por ejemplo, autoría colectiva, ¿no? Hay este argumento en contra de la IA pero es que eso solo es cosas robadas de otras personas que se ponen en la máquina y pero que no todo artista y creador lee, ¿no? Y ve cosas de otros artistas y las suma a su trabajo. No todos somos, de cierta manera, una inteligencia generativa porque aprendemos de nuestro alrededor y a partir de ahí generamos en cualquier trabajo creativo, ¿no? Entonces, sí, o sea, como que básicamente es mi punto. A mí me parece que estas legislaciones son tan prohibitivas porque no están entendiendo la nueva relación humano-máquina que se va a formar con estas IAs y porque no aceptan nociones de autoría más amplia, ¿no? Como un tipo de autoría colectiva en donde soy yo y me nutrí de todas estas fuentes que si quieren participar en ello. ¿Por qué creo que es así? Porque lo que quieren asegurar primero es el dinero, ¿no? O sea, ¿quién va a ser pagado por esto? ¿No? Y como no queremos pagarle a todos, ¿no? O hacer una mejor distribución de las cosas, tenemos que restringirlo lo más posible. Pero a mí lo que me emociona de la IA, ¿no? Igual que en la educación me emociona que ya no sea suficiente que los profes pidan un ensayo, como no, ahora tienes que demostrar que puedes pensar, ¿no? Y la IA te puede ayudar en eso. Yo siento que a mí la IA me ha ayudado a aprender a programar en 2 meses, ¿no? Cuando me hubiera tardado 1 año o 2, porque es como un tutor, ¿no? Entonces, siento que así como la educación ha puesto una luz, ¿no? En profesores que ya están muy acostumbrados a pedirlo de siempre, ¿no? Y a no esforzarse, y obviamente no digo que usted para nada lo sea, pero yo conocí muchos que en mi carrera, ¿no? De filosofía era, haz un ensayo y se olvidaban de la cosa, ¿no? Ahora que se ha entregado con esto y hay un cuestionamiento real, ¿no? Van a tener que ver otros métodos, ¿no? De la misma manera, siento que esto va a romper paradigmas en los derechos de autor, ¿no? Y si no, creo más bien que lo que la ley tendría que hacer es reconceptualizar qué es lo que quiere legislar, más que solo ejercer una prohibición y castigo, que es lo que siento que ya también está muy acostumbrada la ley. Gracias. Bueno, te doy la razón en muchas cosas y en otras no tanto. A ver, sí, yo dije que la inteligencia artificial era muy buena. O sea, a mí me encanta utilizar la inteligencia artificial. Legislar no es tan fácil, porque la ley es general. Y el Estado tiene como finalidad el bien público temporal. O sea, tiene que pensar en proteger, en generar aquellas normas que van a beneficiar a la generalidad
y va resolviendo los casos particulares de alguna u otra manera. Todas las leyes son imperfectas y si le sumas a que, y no es necesariamente estoy hablando solamente del Estado mexicano, en muchos lugares, pero muy lamentablemente en el Estado mexicano, quizá nuestros legisladores no es que sean los pues más conocedores, ¿no?, en muchas de las áreas. Pero yo creo que mucho de lo que podemos hacer nosotros, porque bueno, yo cuando escribo soy creadora, yo registro, ¿no? Y obviamente tú dices, bueno, no es una cosa mía, cuando yo cito 20 autores es porque esos 20 autores me están ayudando a mí a llegar a una idea, eso es obvio, pero son 20 humanos, ¿no? La discusión está en esta parte, por eso es que se vuelve tan interesante el tema. Por eso es que ha habido tantas sentencias que son así como, que sirven de ejemplo y que además se sigue discutiendo. Si ustedes entran a la OMPI, hay un foro actualizado día con día con todo lo que se va discutiendo en relación con la inteligencia artificial y la propiedad intelectual, por la importancia que esto tiene, ¿no? Entonces, yo creo que decir que le vas a dar un valor, y eso es a título personal, es mi opinión, que vas a registrar de manera igualitaria la creación de un ser humano a la creación de la inteligencia artificial, nos puede llevar también a muchos riesgos, y no solamente a riesgos económicos, sino a muchos más. Y el legislador tiene que pensar en eso. Obviamente el dinero está en eso. Obviamente el dinero está en todo, pues, ¿no? ¿Quién hace una patente? ¿Por qué contratan a la universidad para hacer la patente y los estudios y todo, pero la patente sale a nombre de otra empresa y no de la universidad? Es dinero. Pero además de dinero hay otra serie de cosas. Entonces, es complicado. Estamos decía yo, en la creación de estos nuevos derechos, en cómo llegar a que sea, digamos, justo, cuando quizás no es el término que se debe de usar, pero que le des a cada parte de lo que contribuyó en la creación de una obra el merecido reconocimiento, ¿no? La protección. Hacia allá vamos, creo yo, hacia allá va la legislación. Esto es relativamente nuevo. Y no solamente se va a enfrentar la inteligencia artificial a la propiedad intelectual, se va a enfrentar a 1000 cosas más, ¿no? Por ejemplo, y hablaba yo del desempleo en Colombia, vivieron hace 1 año, 2 años un problema muy, muy importante porque una empresa resolvió con una aplicación lo que hacían 50 trabajadores y los corrió, los despidió, ¿no? Y entonces, pues obviamente vinieron los litigios. Entonces, hay que pensar que no todo lo que hace la inteligencia artificial va a resolver los problemas, va a generar muchos otros. Y el Estado, la legislación, el derecho, la gente que toma las decisiones es la que tendrá que tener la suficiente cultura, educación, capacidad para resolverlos. Pero bueno, es todo, pues es grave lo que estamos, lo que hay que hacer es mucho. Sí, ahorita acá tenemos 2 preguntas. Buenas tardes, muchas Hola. Gracias por su charla. Yo tengo 2 dudas, pero antes quisiera hacer unas precisiones sobre el tema, porque yo no creo que el intelecto humano se parezca a la inteligencia artificial, para nada. El intelecto humano asimila la información y la inteligencia artificial genera una base de datos que puede consultar en cualquier momento para representar lo que está ahí. A mí me interesa más el aspecto de la generación de imágenes porque es en lo que más estoy involucrado y desconozco cómo funciona la que genera texto, que genera, no sé, un ensayo. En el caso de la generación de imágenes, mi duda es, en el derecho de autor hay una figura que se llama obra derivada, cuando se toman partes de otra obra para generar una imagen o alguna otra pieza. Es casi lo que hace la inteligencia artificial, toma fragmentos, toma pedazos, muestras de imágenes para generar otras cosas.
ahí se está vulnerando el derecho de autor, creo. O me gustaría conocer cuál es su postura. Y la otra, si la persona que ingresa el texto descriptivo para hacer estas generaciones de imágenes no es el propietario de esa imagen, ¿esta imagen pasa a ser de dominio público inmediatamente? A ver, no sé si logré entender exactamente qué me quieres preguntar, pero a ver, primero yo coincido contigo, creo que nunca se va a equiparar las creaciones del ser humano a la inteligencia artificial, no es porque una sea mejor que la otra, pero son cuestiones completamente diferentes y así lo inicié en esta plática. Cuando tú creas una imagen a partir de otras que no están registradas, es tuyo. Cuando tú creas una imagen tomando imágenes o fragmentos de otras que están registradas, es tu obligación por ley darle el crédito. Ahora, ¿cómo lo hace la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial no le da el crédito a nadie. La inteligencia artificial te lo hace y es lo que vimos que decía el ChatGPT. O sea, ojo con lo que te estoy dando, no me hago responsable de nada y tienes que decir que lo que hiciste lo hiciste con inteligencia artificial. Y él lo tiene resuelto. Por eso es que yo creo que la clave está en leer los términos y condiciones. La clave está en leer la legislación. La clave está en leer hasta dónde soy yo responsable y hasta dónde la inteligencia artificial. ¿No? La ley es general. La ley de derechos de autor, la ley de propiedad intelectual, la ley de competencia económica, o sea, todas las leyes a su vez tienen un reglamento que es como más detallado. Hay que irse al reglamento, luego quizá hay que irse a alguna jurisprudencia, luego hay que irse para poder quizá encontrar lo que tú quieres que te regule. No sé si te contesté. Sí, gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Gracias. Yo tengo una duda. Yo no sé nada de derecho, entonces esto es una duda genuina. Hay una división, ¿no? Como entre las personas físicas y las personas morales, según entiendo, y las personas físicas pues somos cada uno en cada caso, y las personas morales entiendo que es como la reunión de sujetos, como con un horizonte común, etcétera, ¿no? Y entonces como que nada, me preguntaba justo si más allá de la división entre, podemos darle el derecho creador, otorgarle ese derecho creador a una máquina como se lo otorgamos a un humano, o sea, como más allá de esa equivalencia que sigue mistificando un poco como la tecnología, como si fuera como completamente autónoma, y creo que es justo un poco lo que él quería como enfatizar, ¿no? Que de pronto, justo cuando seguimos asumiendo que la máquina hace todo sola, entonces no vemos como nuestra participación en ello, ¿no? Y un poco como lo decía el compañero de arriba, como, claro, copia y pega es de hecho, ¿no? Como de otras personas, ¿no? Entonces, más bien pensaba ahí, o sea, como siguiendo un poco esta problematización sobre cómo nombramos o cómo vamos regulando cosas a partir de ir nombrando de otras formas que no son las que ya nombramos, ¿no? O sea, como en efecto, si queremos asumir que el individuo ChatGPT o lo que sea, inteligencia artificial, va a tener las mismas condiciones que lo humano, eso va a ser súper complicado, ¿no? Y en el derecho esas son las complicaciones que pareces mostrarnos, pero de pronto la pregunta que me hace mucho ruido es como insistir en cómo conceptualizamos entonces este ChatGPT con otros marcos que de hecho están un poco ahí, ¿no? Y por eso pensaba lo de la distinción entre físico y moral. Si hay ahí en lo moral como intención de enunciar la creación colectiva, por ejemplo, o si no sirve para eso lo moral, y está bueno, pero pienso también, por ejemplo, en la... y de esto quizás me gustaría preguntar un poco más, como cómo entran los Creative Commons acá, ¿no? O sea, como qué márgenes están abriendo un poco en esta distinción sobre lo que tiene control el Estado a partir del derecho y sobre lo que puede penar. Y nada, como si esto servía un poco para ir ampliando esta discusión que es la de solo podemos pensar ChatGPT o la inteligencia artificial en términos de los individuos humanos y no más bien como un ensamblaje entre
nuestros métodos de producción técnica a partir de la creatividad humana. Gracias. A ver, voy a tratar de contestarte lo que creo que entendí que es la duda. Primero, las personas físicas son los seres individuales con derechos y obligaciones. Las personas morales es el conjunto de personas físicas o morales que tienen un fin común, ¿no? Los derechos de autor o los derechos de propiedad intelectual pueden ser atribuibles o pueden ser registrados o pueden ser protegidos tanto a una persona física como a una persona moral. Porque, por ejemplo, existe el capital intangible que tienen las empresas, la propiedad intangible que tienen las empresas y que, por ejemplo, es una patente, ¿no? Y que está a nombre no de un socio, sino de la persona moral. Entonces, eso, ¿no? Entonces, puede ser una persona física o una persona moral. Dentro de lo que expliqué, les decía yo que cuando se dieron los casos y se dictaron las sentencias, había autores que decían, bueno, a ver, yo lo hice, o sea, quien diseñó en la computadora fui yo, ¿no? Entonces yo le di la instrucción a la computadora o a la aplicación y entonces por eso es mi autoría. Y entonces el tribunal dice, no, entonces démosle la autoría a quien creó la aplicación y comparte la autoría entre lo que tú hiciste y lo que hizo la aplicación. Cosa que sería muy complicado, porque imagínense cuántas autorías tendría el creador de la aplicación, si cuántas personas la utilizan, ¿no? Yo insisto, querer definir ahorita, en este momento, en el estado actual en el que está la legislación, querer resolver el problema de la inteligencia artificial en todos los aspectos es imposible. Imposible. Porque además, la fuente principal, una de las fuentes principales del derecho es la costumbre. Hay que esperar que se vayan haciendo las cosas y entonces el derecho entra a regular. Seguramente todo esto que ustedes plantean, en algún momento en que el legislador diga, oye, es que estamos desprotegiendo a estos autores, es que estamos lo va a legislar y entonces va a modificar la ley. Siempre el derecho, más bien la legislación va un poco atrasada, ¿no? En relación a lo que avanza la sociedad. Pero insisto, y lo decía al principio, este es un tema que en materia de derechos de protección está en construcción. Y si algo avanza vertiginosamente y diario y cambia, es la tecnología. Entonces, que el derecho alcance el desarrollo y cada cosa que va cambiando es bien difícil y caro. Porque modificar una ley nos cuesta a todos bien caro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle tiempo, no sé si te contesté, pero darte tiempo de pues buscar, y yo insisto, cada caso hay que buscarle la fundamentación adecuada porque tenemos la misma ley, pero todos los casos se resuelven de manera diferente. Muchas gracias a la doctora María Teresa Montalvo por esta explicación. Yo pensaba, ahorita me estaba acordando de nuestro querido Ricardo Piglia, escritor argentino, que dice que los académicos tenemos muy pocas ideas, pero ¿cómo las defendemos? Pensaba ahorita en el compañero que decía de la generosidad que hay en otros campos de la programación, del diseño, que quizás nosotros en otro campo no la tenemos, siempre buscamos como dar el crédito, citar la fuente, no, esta es mi idea, pero esta es la del otro, pero qué bueno que exista también para la creatividad, digamos, en compañía, porque así es como opera también a través de las respuestas. Pero yo creo que las estudios. Ideas hay que reconocerlas de quién son, sí. Independientemente del campo donde estés, porque lo demás es robo de ideas. O sea, el campo en el que estés. Entonces, digo, ustedes entran a mi página y todo es de acceso gratuito. Lo haya cobrado o no lo haya cobrado. Al fin y al cabo es contribuir. Aquí es precisamente el derecho va a proteger y garantizar la creación de cada quien. Y ahí está lo difícil, ¿no? En que nadie se sienta agredido porque yo hice esto y no, al fin y al cabo es dinero. Tú estás ganando algo con lo que yo creé, ¿no? Más o menos así.
Bueno, nos informan que ya están preparando el concierto aquí a la salida del auditorio, dentro de la galería. Los invitamos a que nos acompañen y mientras tanto le damos un caluroso aplauso a la doctora, por favor. Muchas gracias. Gracias y damos por concluida esta actividad. Muy buenas tardes.